como ya lo adelantaba Citlali, hoy nos encontramos con Adamina Márquez. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias a ti, Jesús, a ti, Citlali, por la invitación. Bueno, y hoy vienen a platicarnos, como todos los días, sobre su portada, por un tema muy importante para el periodismo: el imperio amordaza al periodismo. Así lo titulan, está viendo en su pantalla la portada que trae esta semana la revista Abusos. ¿Por qué titularlo así? Es un titular muy fuerte, hay que decirlo. Sí, en efecto, nosotros creemos que debió aparecer así esta portada porque hay un tema importante, un tema actual, que es la libertad de expresión, que no nada más se ha visto amenazada, coartada en nuestro país, sino lo estamos viendo, es un fenómeno mundial. Y esta prueba del arresto de Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, pues es una prueba de eso, ¿no? De cómo se ha venido coartando la libertad de expresión, de cómo no se deja hacer periodismo libre, periodismo veraz, periodismo oportuno, como hace rato lo mencionaban, y cuando se hace y se pisan callos, como decimos coloquialmente, cuando se hace un verdadero periodismo de investigación y se sacan a la luz datos e información que no nada más evidencian los crímenes de lesa humanidad que se cometen en todo el mundo por parte de países primermundistas que han abusado de naciones más débiles, más pequeñas, más indefensas. Bueno, pues entonces sucede lo que le está sucediendo ahora a Julian Assange, que es, bueno, pues que lo están arrestando y que además su vida corre peligro, ¿no? Su vida corre peligro porque, pues obviamente, él dio a conocer información secreta, cables secretos pues el gobierno estadounidense, sobre todo cuando, pues invadió, así nosotros lo hemos catalogado, cuando estuvo propiciando las guerras en Medio Oriente. Y bueno, es algo que pues no hubiéramos sabido, la humanidad no se hubiera dado cuenta de cómo operan estas naciones en otros países y cómo se abusa de estos países si no saliera a la luz información como evidenció, como sacó, como hizo pública Julian Assange a través de Wikileaks, ¿no? Y bueno, pues es algo que a nosotros nos preocupa y creo que a todos los periodistas nos debería de preocupar, porque además es algo que también es un tema que hoy en día se está dando en nuestro país y que es un tema recurrente al que pues debemos de analizar, de criticar y obviamente de contribuir como investigadores, ¿no?, de la realidad. En ese sentido, y ya lo adelantabas y hemos platicado, no nada más aquí en este espacio, también de manera personal, lo decíamos con también otro integrante de Buzos, Trinidad, el aspecto de las agresiones que se están viviendo, que está viviendo el gremio periodístico en esta cuarta transformación. Hemos visto que desde que iniciaba el gobierno se registraban ya los asesinatos de varios periodistas. Ahora, las amenazas, porque así se debe de interpretar, las amenazas que hace el presidente Andrés Manuel cuando uno lo contradice y que lo cuestiona, ¿no? No es que lo contradiga. Claro, lo cuestiona con datos contundentes como lo que vimos con el periodista Jorge Ramos, y también la respuesta que da: bueno, si me atacan, ustedes serán linchados allá afuera, no por mí, sino por el pueblo que ya saben lo que les pasa, dijo, ¿no? Esas fueron sus palabras exactas. ¿Cómo lo interpretaríamos? No, nosotros, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos al medio, al gremio periodístico, vemos estas declaraciones como una, yo lo catalogaría así, como una amenaza velada, ¿no? No es una amenaza abierta, obviamente, ¿no? Si no publican lo que yo quiero, les va a pasar tal. Pero claro que se deja entrever, pues, que si no se respeta la línea oficialista, como varios medios han dejado entrever que no están, que se está cuestionando porque la realidad o los datos así lo dicen, así lo evidencian.
que no se ha mejorado, por ejemplo, en el tema de la seguridad, no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en general, ¿no? Hace unos días se dio a conocer, y esa fue la polémica, pues de que los primeros 3 meses fue el trimestre más violento de mucho tiempo, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, es algo que nosotros debemos, como periodistas, esa es nuestra responsabilidad, como pues nuestro deber. A eso nos dedicamos, a investigar y a sacar la realidad a la luz para que la gente la conozca, ¿no? Y eso pues no debería de ser motivo, una causa para amenazar a nadie. Esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo, ¿no? Y los buenos periodistas deberíamos de, yo creo que varios sí lo buscamos, sí lo intentamos hacer, pues acercarles información a la gente, ¿no? Porque nosotros le informamos a la gente, al pueblo, y eso no debería de ser un problema para nadie, ni para un gobierno. Y si un gobierno está gobernando bien, bueno, pues los datos, la realidad lo dirá, ¿no? No lo que tú digas, lo que yo diga o lo que diga el presidente, sino la realidad, los datos, ¿no? Y si no está sucediendo así, nuestro deber como periodistas es sacar esa verdad a la luz. Lamentablemente eso, como sucede en el mundo, como estamos viendo con Julian Assange, pues crea algunas rispideces, algunas enemistades con gobiernos o con sectores de poder que no les gusta, ¿no? Porque ataca sus intereses de manera directa. Pues lamentablemente así es la realidad, pero nosotros no debemos de dejar que eso pues nos amedrente, ¿no? Que nos haga chiquitos, que nos acobarde, ¿no? Sino simplemente decir, pues es que ese es mi trabajo y yo lo voy a hacer. Ustedes tuiteaban cuando daban a conocer esta portada que finalmente se evidencia con esta entrega que se hace hacia la policía británica de Julian Assange, cómo Estados Unidos interviene finalmente en otros países y no es un modelo democrático. ¿En qué sentido o en qué se basan en este análisis que reportan esta semana para dar pues esta tesis, este señalamiento? De que no es un gobierno democrático. Bueno, pues nosotros lo veíamos en el intervencionismo que hacen otros países, ¿no? Se supone que cada país tiene que elegir su propio tipo de gobierno, la forma en la que necesita o cree o conveniente, que cree que es conveniente que pues gobernarse. Y lo que está sucediendo con Estados Unidos es no solamente que va interviene en estos otros países, como sucedió en Irak, en Afganistán, en Libia, en casi todo Medio Oriente y en varios países de África, bueno, sino que además violentó los derechos humanos de los ciudadanos de aquellos países. Y lo que se está viviendo ahorita actualmente es una catástrofe en todo Medio Oriente y en varios países de África del Norte que no se han logrado recuperar de esa intervención de Estados Unidos con miras a quitarles recursos naturales, sobre todo, ¿no? Petróleo, agua, recursos minerales en los que esos países son muy ricos, y por lo cual varios analistas, nosotros no lo aseguramos en este reportaje, pero varios analistas lo han dado a conocer, ¿no? Lo que hizo Julian Assange es evidenciar eso a través de los cables que se hicieron públicos en Wikileaks, ¿no? Y cómo Estados Unidos sí está metiendo su mano, sí está militarizando esos países. ¿Para qué? Pues para poder controlar, para poder acaparar esos recursos, y eso pues no es una democracia, ¿no? La democracia debiera de ser la participación de los ciudadanos en el tipo de gobierno y no la imposición de un país que es militarmente muy poderoso para imponer el tipo de gobierno que a sus intereses internacionales le convienen, ¿no? Entonces, pues eso no es una democracia. Bueno, pues te agradecemos a Damina, jefa editorial de la revista Buzos, por acompañarnos en esta ocasión. Pero antes de irte, y como lo hemos hecho en nuestras redes sociales, hace unos momentos hicimos este cuestionamiento: ¿cuál es el libro que más te ha gustado dentro de todo tu acervo, y también el último que leíste? Bueno, yo creo que está difícil, y no es por defender al movimiento como dijeron hace rato, pero es difícil escoger pues el que más me ha gustado. Tengo varios. Entre ellos, pues yo creo que uno de los que recientemente leí y que me gustó muchísimo fue el libro de Matar a un ruiseñor.
precisamente de una periodista, Harper Lee, muy famosa, entonces se los recomiendo, es uno de los que más me ha gustado, no es el que más me gusta, pero sí está entre mi top 10. Oh, qué bueno. Y el que recientemente estoy leyendo, el que estoy leyendo actualmente es Al Este de Leén, Al Este del Paraíso, lo conocen varios, de John Steinbeck, otro periodista. Bueno, pues ahí están las recomendaciones a las personas que ya nos daban las suyas, pues no desistir de la lectura, ¿no? La recomendación es esa, dábamos el dato al principio, lamentablemente le dedicamos muy poco a la lectura, en México se le dedica alrededor de 38 minutos, esperamos cambiar eso. Pues ojalá. Cambiar la estadística. Gracias, Damina, nos tendremos la próxima semana con el tema principal de su revista. Claro que sí, aquí estaremos. Y bueno, nosotros vamos a dar una vuelta al mundo en 80 segundos con Alejandro Cabrera y la información más importante.